Buenas, hoy vamos a ver ejercicios de camino más corto, de árbol de cobertura mínima y vamos a ver unos de transporte. Primero vamos a ver el del camino más corto. El camino más corto consiste en encontrar un camino que conecte desde un nodo inicial, que generalmente es un nodo S, hacia un nodo final, que es un nodo T. La idea es encontrar el camino más corto y en este caso no necesitamos conectar todos los nodos a diferencia del árbol de cobertura mínima, que sí se deben conectar todos los nodos. Aquí solo nos importa llegar desde un punto S a un punto T, que es como el inicio y el final. Para ello, un algoritmo que es el que más usamos es uno que se llama Dijkstra. Un modelo matemático consiste en lo que ustedes llaman como la definición de variables, donde dicen ya el x y j puede o ser binario o puede ser entero, como la cantidad de algo, con una FO que puede ser minimizar o maximizar, sujeto a algo ya. Eso es un modelo matemático. Y lo otro es un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos que se utiliza para resolver algo, que es lo que nosotros vamos a hacer. No vamos a modelarlo matemáticamente porque sí existe un modelo, pero lo que hacemos es resolver un grafo. Eso se llama algoritmo. Entonces, dice, una planta de embalaje de fruta fresca procesa 6 variedades de manzanas, los cuales provienen de diferentes proveedores y por lo tanto tienen diferentes calidades y calibres. El jefe de planta debe decidir cuáles variables secuenciar durante el día en su proceso de embalado, sabiendo que debe comenzar a embalar la variedad uno y que debe terminar embalando la variedad 6. Entonces aquí nos dicen cuál es el nodo S y el nodo T, inicio y final. El tiempo que toma instruir a los operarios sobre los nuevos criterios de selección de cada variedad depende de la variedad que le haya precedido y se representa por T y J. Que bueno, eso lo usamos para el modelo, pero no vamos a modelar en este caso. De esta manera, T12 representa el tiempo que toma instruir a los operarios en los nuevos criterios para la selección de la variable 2. Suponga ahora que el tiempo de instrucción T y J corresponde a los valores mostrados en la tabla al costado, que está acá, donde el guión significa que no se puede embalar secuencialmente. Esta información nos va a dar el grafo, o sea, la forma, el elaborar el grafo. Esta información calcula el menor tiempo posible de instrucción. Entonces lo que queremos es el menor tiempo. Y la secuencia. La secuencia de embalado es nuestro camino. El menor tiempo es el objetivo que estamos buscando y nos dan el inicio y el fin. Y se supone que con todos esos indicios nosotros deberíamos saber que es un camino más corto. Aunque normalmente cuando el profe Troncoso trabaja, porque este ejercicio no es de él, sino que es de otro profe, em, Troncoso te dice, haga Dijkstra. Si él te nombra eso, te dice así, haga tal algoritmo. No te dice aplique el camino más corto, te dice haga Dijkstra. Entonces como que uno tiene que saber que el camino más corto es con X algoritmo. Eso sí, pero es una manía. Ya, y con esto yo voy a construir el grafo. Tengo 6 nodos. Entonces lo primero que voy a hacer es los nodos. A veces te dan los grafos y a veces no. Entonces en este caso lo voy a construir. Y en el de abajo, no. Tenemos 6 nodos. El orden en que los ponga en verdad da lo mismo. Yo los distribuyo así como para poder hacer las conexiones de los caminos. Entonces vamos a hacer uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esta información tengo que sacar mis caminos. Por ejemplo, de uno a 2 hay 6. Entonces, del nodo uno al nodo 2 tenemos 6. Un valor de 6, una distancia de 6, un costo de 6, da lo mismo. Después, de uno a 3, 5. Entonces, de uno al nodo 3, 5. Y luego desde uno hasta 4. Esas son las tres posibilidades que hay en uno. De uno hasta 4, 1. Y con eso se me acaba la distancia del 1. Para 2 voy a usar otro color. De 2 a 3, 4. 4, que es este de acá. De 2 a 5, 12. De 2 a 6, 14. Luego voy a usar otro color.
De 3 a 4 12. De 3 a 4 12. De 3 a 5 12. Y de 3 a 6 14. Mm. Ya. Ahora el 4. De 4 a 3 4. No, me equivoqué. De 4 a 3 4. Ese nodo de 3 a 4 y de 4 a 3 es bidireccional. Significa que tiene dos sentidos en que puede recorrer el flujo. De 4 a 5 13. Yo lo hago con otros colores, en verdad, solo porque me gusta diferenciarlo y así no me enredo. Pero es cosa de gustos. De 4 a 6 18. Y el 5 solo puede ir a 2. A 6 con 2. A 6 con 2. Ya, y ahora vamos a resolver eso. A veces te dan el grafo, otras veces no, pero en este caso yo no lo di para practicarlo. Pero no tiene ninguna ciencia en verdad leer la tabla. Luego, lo que hacemos es definir un nodo de inicio y final. En este caso nos dicen que el S es el inicio, el uno, y el final es 6. Pongámosle es inicio y fin. Pero es S y T. El algoritmo es así. Partimos con un flujo de cero desde ningún índice. Este nos va a indicar el flujo que hemos sumado y este nos va a indicar el nodo de donde venimos. Partimos con un nodo en el nodo uno, entonces no venimos desde ningún lado. Lo que hacemos es, desde el nodo uno buscar cuáles son los posibles caminos que tengo para llegar hasta cualquier nodo con el mínimo costo. Entonces tenemos 6, tenemos 5 y tenemos uno. Como yo quiero minimizar, voy a utilizar el que tiene menos. Entonces me voy hacia allá. Entonces, como me voy hacia acá, me voy al nodo 4 y escribo ya. El flujo a inicial era cero, pero como este tiene un costo de uno, al flujo le tenemos que sumar uno. Entonces ahora vamos a tener uno en flujo y venimos desde el nodo uno. Ahora, desde este nodo nos vamos a volver a preguntar lo mismo. ¿Hacia dónde puedo ir con un mínimo costo? Tenemos, porque queremos llegar al final. Tenemos hacia 6 con 18, hacia 5 con 13, o podemos ir hacia 3. Si yo escojo el de mínimo costo entre esos, va a ser este. Podemos tomar ese camino. O podríamos tomar este camino porque lo que queremos es llegar hasta el 6. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque después vamos a ir descartando los otros caminos. En este caso, por ejemplo, voy a escoger el nodo 6. Si yo digo desde el nodo 6, digo desde el nodo, o sea, tengo un flujo desde uno, desde acá, le tengo que sumar 18, voy a tener un flujo de 19. Y eso viene desde el nodo 4. Si se fijan, con ese llegué hasta el final y terminé. Pero yo no sé si ese es el camino menor. Y para yo saber si es el menor, tengo que probar otros caminos y que todos mis nodos tengan etiquetas. Entonces, volvemos desde aquí. Vuelvo a hacer esta diferencia. En este caso voy a volver a escoger el mismo, entonces este permanece igual. Lo que voy a hacer es que desde el 4 voy a probar o este camino o este camino. Vamos a probar este que es menor. Entonces vamos a decir que si tengo un flujo de uno que es acumulado, ahora le tengo que sumar 4, tengo un flujo de 5. Y ese va a venir desde el nodo 4. Y desde este nodo tengo que seguir preguntándome lo mismo. ¿Hacia dónde puedo ir con el mínimo costo? Volver hacia 4 no tiene sentido, porque entonces no voy a avanzar. Y aparte que ese nodo ya está seleccionado, entonces es un poco como raro. Pero podemos probar por este y por este. Suponiendo que pruebo por aquí, me voy a 5 desde 3 y tengo un flujo de 12. 12 y tengo el 5 acumulado. Entonces voy a tener un flujo de 17 si vengo desde 3. Y desde este nodo me voy al final. Y tengo un camino, un costo de 2 y tengo 17. Entonces voy a acumular 19. 19 desde 5. Si se fijan, es el mismo. Entonces no encontré uno menor. Uno de ellos lo debo de descartar. Supongamos que vamos a descartar este. Luego, vuelvo aquí. Y en vez de tomar el camino de 12, voy a seleccionar el de 14.
Si tengo 5 acumulados y selecciono 14 son 19. Entonces son 19 si vengo desde 3. Lo mismo, si se fijan, no mejora el costo, entonces lo descarto. Ahora, si desde 4, porque ya probé, ese no, sí, eso no tiene sentido, ese lo probé y ese lo probé. Desde 5 no sale nada más, así que no pruebo aquí. Aquí no tengo ninguna otra opción más, voy a volver a 4. Este lo probé, probemos con este. Si yo tengo un acumulado de uno y lo paso por este es 13, entonces voy a tener 14. 14 desde el nodo 4. Y si se fijan, este es menor que el anterior. Por ende, este pasa a ser descartado. Ahora, desde 5 solo tengo una opción es así que es 2. Y aquí tengo 14 más 2 son 16. Entonces son 16 acumulado de flujo si es que vengo desde 5. Y ese es menor que el que teníamos antes. Entonces ahora voy a descartar este. Y este es mi nuevo menor. Ahora, lo que también podemos hacer, porque nos falta probar, es este nodo. Tenemos, si desde uno, bueno, también podríamos probar acá abajo. Vamos a probar ambos. Si aquí, desde uno me voy a 2. Tengo un flujo de 6 desde uno. Luego, desde 2 me puedo ir hacia acá, hacia allá, hacia acá, hacia acá y hacia allá. O así. Si yo pruebo directo, tengo 14 más 6, 20. Desde 2. No es un flujo mayor. No me sirve. Si desde este 2 pruebo hacia abajo, y aquí lo ideal es que marquen todos sus nodos con al menos una etiqueta por buenas prácticas del algoritmo. Pero esto también se puede hacer mental y ustedes van recurriendo un poco más a la lógica porque es bien mecánico. En este caso es un grafo pequeño, si son más grandes, ahí sí tienen que irse ordenando más. Pero si se fijan, aquí vamos con 6. Si yo marco aquí son 10. Si marco aquí 22. Si marco aquí 24. No es menor. Si marco aquí 6, 12 y 2 no es menor. Entonces pasa a ser como un poquito mental el probar los caminos, pero sí en buenas prácticas yo marco mis etiquetas siempre. Y ahí me doy cuenta que el menor camino es este. Y una vez que lo tengo y probé todos mis nodos y mis posibles caminos, me devuelvo. De 6 paso por 5. Después de 5 me doy cuenta que el camino más corto era el que venía desde 4. Desde 4 el camino más corto es el que venía de uno. Y este que yo marqué en gris es el camino, que se selecciona con el algoritmo de Dijkstra como el más corto. ¿Sí? Eso. Eso con camino más corto. Ahora, con árbol de expansión mínima, queremos encontrar un árbol con un costo total mínimo que conecte todos los nodos. Que esto sí o sí, en el árbol de cobertura mínima, tenemos que conectar todos los nodos. Entonces, dice, una empresa está diseñando la red de distribución de aire acondicionado. En la figura que está al costado se presentan las posibles conexiones, en este caso nos dan el grafo, con los valores de las aristas en metros necesarios para las tuberías que se quieren conectar. El nodo 1 representa la fuente primaria, entonces partimos desde 1. Los nodos 2 al 9 corresponden a ambientes cuyas temperaturas deben ser controladas, del 2 al 9. O sea, los centros donde quiere llegar el aire. Y dice determinar la cantidad mínima de tuberías necesarias, porque queremos llegar a todos, pero con la cantidad mínima de tuberías. Entonces esto es árbol de cobertura mínima, o de expansión mínima. Y dibuje el diseño que debe tener esta red. Yo la copié acá abajo. Como queremos minimizar, pero llegando a todas, en este caso nos paramos en el nodo inicio y buscamos cuál es el menor de todos, entre 100, 90, 95 y 85. Y nos damos cuenta que el menor es este, el que va hacia 5. Luego, el nodo 5, ¿hacia dónde lo puedo conectar que sea menor? Puede ser, bueno, aquí tenemos que considerar ambos nodos. Tengo que considerar 5 como el menor, 45, 36, 20 o el uno es 95, 90 y 100. ¿Por qué? Porque puede ser que si este sea 200 no conecto 4 con 5 sino que conecto uno con 4 directamente. Por eso tenemos que evaluar desde los nodos que tenemos seleccionados, que en este caso se seleccionan el 5 y el uno, cuál es el menor. Si el menor es 20, me conecto 4 con 20. Y ahora considero este nodo y este nodo para ver cuál es el posible camino más corto.
45, 36, 35, 25, 95, 90 y 100. El menor es 25. Entonces conecto 3 con 4. Y ahora vuelvo y me pregunto lo mismo. De todos estos nodos que pueden conectar hacia otro nodo, ¿cuál es el más pequeño? 36, 35, 45, 30, 40, 35, 45 de nuevo y estos son grandes. ¿Qué hago si se repiten? Escojo arbitrariamente. El menor sería 30. 35 no, 35 no, 40 no, 45, 30 y el menor. El menor es 30 entonces, 30. Luego, después de esa conexión me vuelvo a preguntar, de ¿cuál es el menor para conectarlos todos? Tengo 20, 35, 25, 25, 36, 35, 40, 45, 40, 35. Y el menor sería 20, 20. Luego, de todos, ¿cuál es el menor? Tengo 30, 35, 35, 25. Ah, no, este no está porque no está conectado. Ese no existe porque no está conectado el 8 con el 9. Puedo usar ese, puedo usar ese. Y el menor es este que es 30. Luego me vuelvo y me pregunto, ¿cómo conecto estos dos que me faltan? Puedo conectar este que es 35, puedo conectarlo con 40, con 45, con 36, con 45 y el menor sería este, 35. Y luego me vuelvo y me pregunto lo mismo. ¿Cómo conecto 9? ¿Desde 5 con 45? ¿Desde 4 con 40? ¿O desde 8 con 25? Desde 8 con 25. Y ese sería mi árbol. Entonces, cuando nos piden que lo dibujemos, en el fondo es simplemente repetir esto y hacerlo de nuevo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el camino más corto sería este nodo. Bueno, en verdad no es un camino, sino que es una conexión. Porque en estos casos los grafos no son dirigidos. Simple. Y este sería mi solución a mi árbol de cobertura mínima o de expansión mínima. Y eso. Si se fijan la diferencia del anterior, hay nodos que no se utilizan. O sea, no hay direcciones. Porque aquí habían nodos que te daban las direcciones, por ejemplo, se vencia más entre 4 y 3. Porque aquí 4 hacia 3 tiene un costo que es 4 y de 3 a 4 tiene otro costo que es 12. Eso. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de, em, de costos, o sea, de asignación en los nodos. Ustedes vieron esto como nodos de oferta y nodos de demanda, pero sin un nodo intermedio. Ustedes vieron esto. Y el profe hacía este con este, ese con ese con ese con ese, y probablemente lo vieron con más nodos entre medio. Con ese con ese con ese. Ya, esto es lo mismo, pero yo le agregué un nodo intermedio. Y el nodo intermedio tiene valor cero, entonces no influye en nada. Pero vamos a ver. Dice, una red de líneas eléctricas conecta dos subestaciones a dos zonas urbanas. Las subestaciones serían mi oferta y las zonas urbanas serían mi demanda. Las capacidades diarias de generación en estas dos subestaciones son 50 megawatts y 70 megawatts, mientras que las demandas diarias en las dos zonas urbanas son 50 y 70. El nodo 1 y 2 son estaciones que generan y 4 y 5 estaciones urbanas. Y el 3 corresponde a una estación intermedia, o sea, un flujo intermedio que es intermedio. Los números entre paréntesis representan las capacidades de transmisión de los arcos y los valores en dólares el costo total por unidad de energía transmitida.
Si se fijan, aquí también les puse yo datos de oferta. Este me lo inventé, sí. Datos de oferta, el nodo uno son 50 y el nodo 70. Y los costos asociados, que yo aquí los pasé al grafo porque ya hicimos un grafo arriba, entonces ya más o menos sabemos cómo tiene que ser. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es el modelo matemático. Ustedes vieron el modelo matemático de esto. Para eso, el modelo necesita variables. La definición de variables, primer paso. Lo que yo quiero es saber cuál es la conexión que vamos a utilizar desde la oferta hacia la demanda, cuál arco o cuál conexión voy a hacer. En este caso es muy chico, entonces casi se puede hacer a mano, pero si tenemos una conexión de una red mucho más grande, se tiene que hacer sí o sí con un modelo matemático. Yo no voy a utilizar grafos pequeños para poder entenderlo, en verdad. Porque ustedes lo vieron con tres nodos también. Yo en clase, en prueba, lo llegué a ver hasta como seis nodos, pero con modelo matemático. Hacer el grafo es hacer esto, el diagrama. Y hacer el modelo es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, cuando yo quiero asignar o quiero saber qué camino voy a usar, qué arco voy a usar, qué nodo voy a usar, necesito una variable. Una variable de decisión de si se utiliza o no el arco IJ para producir esta solución. Pongámosle, si se utiliza el arco IJ y, bueno, esto debería ser si es igual a uno y si es igual a cero. En caso contrario, que sería si es que no se utiliza. Y de lo que queremos lograr en este caso es... bueno, no lo puse. Yo no lo puse directamente, pero lo que queremos es que se cumpla la demanda al mínimo costo, porque en este caso dice, te dan un costo por unidad de energía. Entonces lo que queremos hacer es minimizar el costo asociado a si conecto un nodo no. Que bueno, a veces te lo dicen, a veces no, pero en este caso es como obvio porque te dan costos, te dan capacidades. Tú tienes que cumplir con que estos nodos lleguen a suministrar las estaciones, las zonas urbanas, entonces se entiende que es minimizar costos, pero cumpliendo la demanda. La FO sería minimizar el costo asociado al arco sub I si es que ese arco se utiliza, porque esto es binario. Entonces, si este arco se utiliza y esto es uno, va a haber un costo asociado. ¿Cuál costo? Este. Yo sé que cuesta un poco verlo de forma abstracta, pero hay que ir ejercitando un poquito eh, eso, como el verlo. Esto sería niña en J hasta el I gigante, el J gigante, que va a depender de los conjuntos. Bueno, aquí una buena práctica es definir los conjuntos. A mano también. Conjunto. El conjunto I va de, no sé, de uno hasta el I gigante, que este va a depender de la cantidad de nodos y qué sé yo. Y hay que definirlo. Si ustedes lo hicieran como de forma desglosada y no abstracta, tendrían que hacer el nodo uno 3 1 3 por el costo asociado a ese nodo, 8. El uno 4 más el uno 4 asociado a ese costo, 6. Más, si conecto uno con 2 el nodo uno con 2 con el costo asociado que es 4 más el 3 y el 4 por el costo asociado que es 5 y así bla, 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 que sería normal. Entonces, uno no hace eso, uno define costo del asociado a ese mismo nodo si es que se selecciona el nodo. Ya, eso. ¿Sujeto a qué? Sujeto a que debo cumplir las demandas. Sujeto a que lo máximo, y es como un flujo de materia o de masa, lo máximo que yo puedo sacar de mi nodo uno es lo máximo que puede entregar, que son 50. Y lo máximo que el 4 puede recibir son 50. Entonces, eso que sale tiene que cumplir un flujo de masa, o sea, que lo que entra menos lo que sale tiene que ser igual. Generalmente es igual a cero, pero eso se cumple en los nodos intermedios como este. Acá lo que sale menos lo que entra tiene que ser igual al valor del nodo, que ustedes lo vieron en el modelo matemático como un B sub cero, que de hecho está acá. Ustedes lo vieron aquí.
em, acá, modelo de problemas de redes. Costo por si se selecciona lo que sale menos lo que entra, B sub I, que es el valor del nodo, sujeto a la restricción de la capacidad. Ahí lo vieron. Ya. Entonces, lo que hacemos, todo lo que sale desde aquí menos todo lo que entra es igual al valor del nodo. En este caso, no entra nada a uno, entonces no tenemos que restarle nada. Pero va a estar sujeto a. Para el nodo uno, todo lo que sale, sale hacia 4 hacia 3 y hacia 2. Yo le voy a desglosar la parte de las restricciones porque el modelo es muy chico, pero si usted, bueno, en verdad, para hacerlo abstracto, se hace como el que está en su diapo, que si se fijan son 4 líneas. Pero vamos a desglosarlo. Para el nodo uno lo que sale es hacia 3 hacia 4 y hacia 2 al revés, de uno hacia 2. Y eso es igual a 50. Ahora, para el nodo 2 vamos acá. Sale hacia 3 y hacia 5. Desde 2 sale hacia 3 y sale hacia 5. Y entra al nodo 2 desde uno. Y es igual al valor nodo que es 70. Entonces, desde uno y igual a 70. Para el nodo 3 que es intermedio, entra 2 1 y sale 4 y 5. Y el valor del nodo 0 porque es intermedio. Entra desde 4. Ah, espérate, al revés. Sale de 3 hacia 4 y de 3 hacia 5. Aquí. Sale de 3 hacia 4 y de 3 hacia 5. Y entra de uno y de 2. Y entra desde uno y de 3. Y eso es igual a 0. El nodo 4 entra desde uno y entra desde 3. Y sale nada. Entra desde uno y desde 3. Y sale nada. Y eso es igual a -50. Y eso, bueno, se puede multiplicar por -1. Pero yo no lo hago porque en verdad es identificación de entradas y salidas. Y valores de nodo. Luego tenemos 5. Entra de 2 y entra de 3 y no sale nada. Entra desde 2 hacia 5 y desde 3 hacia 5 y eso es igual a -70 para que se cumpla la restricción del que esté 70 y aquí sale. Y entonces así el grafo o el sistema está en equilibrio. Eso, eso con los nodos. Ahora, tengo otro ejercicio que es sobre una empresa que se instala las plantas que tiene que ver con los caminos estándares, que esto ustedes también lo vieron y las fórmulas ustedes las vieron en su PPT. Voy a hacerles una parte del camino y la otra la hacen ustedes. Dice, una empresa instalará dos plantas que despacharán producción hacia la ruta X, que es una de 7 kilómetros, que es la ruta principal, mediante dos caminos privados que son los que vienen de la planta uno y 2. La planta uno tiene 2 kilómetros con 8.000 toneladas de producción y la planta 2 con 3 kilómetros y 18.000 toneladas de producción. De nuevo, este no se lo dan, yo lo dibujé, em, pero bueno, me ahorré un poco de tiempo en verdad haciéndolo. Tenemos dos tipos de camino estándar: vida útil, costo de construcción, costo de transporte y costo de manutención. Y queremos escoger el camino estándar de cada tramo que minimice los costos totales. Cada tramo es esto, esto
y esto. Y puede ser que este sea construido con A, este con B y este con A. O que este sea con A, este con B y con B. O al revés, este con B, este con A y con A. Entonces cada camino puede ser lo mismo. O pueden ser todos A porque el A es más barato para todo. No lo sé. Y para eso calculamos cada tramo con la comparación de ambos estándares que minimice los costos y el menor es el que escogemos. Este sí es largo. Así que les voy a hacer una parte y ustedes van a hacer los otros. Porque me interesaba que entendieran los grafos o que los recordaran, porque supone que los vieron en mí. Para A, vamos a calcular esto. El CAE es la inversión, o sea, el costo de construir por la tasa de interés, que casi siempre es 0,10. El 1 por fórmula, la tasa de interés, los periodos al año, que en este caso son 5 años, y luego el interés y los periodos. Ahora, vamos a comparar el camino de 2 kilómetros, que es esta parte de aquí, solo esta parte de aquí. Tenemos que separar esta parte del camino con esta parte del camino con esta parte del camino. Para esto, vamos a calcular el estándar A y el estándar B. Y vamos a comparar cuál es el menor. Entonces, para el CAE, la inversión del A está aquí, el coste de construir, 4, y para el de B, 2.600.000. 4 millones, y para el de 2, o sea, el B, 2.600.000. La tasa de interés es para los 2,010, que yo lo puse acá, parece. No lo puse en el dibujo, pero casi siempre 0,10. De nuevo, eso yo me lo inventé. Bueno, este ejercicio salió en verdad de pregrado, que yo lo cambié, le cambié hartas cosas. Le cambié números, pero la idea es la misma. Luego tenemos uno más el interés y los años son 5 años para cada uno. Así que el n permanece igual. Dividido en uno más el interés elevado a los 5 años menos el uno. Y acá permanece igual. El interés 0,10, uno más 0,10 elevado a los 5 años. Y abajo uno más el interés elevado a los 5 años menos uno. Y ahí fabuloso. Entonces, para el estándar A, esto revísenlo, yo lo calculé, es un poco más de 1 millón. Ya, eso serían pesos, kilómetros, pesos, kilómetros. La fórmula está en su Educandos, también en el PPT, yo de ahí la saqué. Y acá el CAE nos da, igual si quieren me escriben y yo se los mando. em, 600.000 pesos. Si se fijan, de partida ya nos da menor. Luego, el M que necesitamos para calcular el CAC, M es el costo de mantener el camino. Costo de mantener el camino. Y eso sale de la tabla. Si se fijan acá arriba dice costo de mantención. M, 120 y 190. Entonces el M va a ser 120.000 y acá va a ser 190.000. Eso es peso, kilómetros, año. Pesos, kilómetros, año. Luego, tenemos que sumar el CAE más el M nos da el CAC. En este caso, yo voy a copiar este valor de acá arriba, más el M que es este valor de acá. Y eso nos da 1.175.189,92. Y acá en el otro vamos a hacer lo mismo. Se suma este con este. Y esto nos va a dar
875,873,4. Luego, el CAT, lo mismo para ambos. Va a ser el costo de transporte por el volumen de carga. El costo de transporte está acá arriba. Costo de transporte. Y lo que van a cargar son 8.000 toneladas y 18.000 toneladas, que yo también lo puse acá arriba. Si se fijan, aquí también está pesos por tonelada año. Simple. Pesos por tonelada año por la cantidad de toneladas. Entonces te va a quedar en pesos por año. Porque al multiplicarlas por las toneladas, se van. Porque se multiplican acá. Chuchu. Entonces, ¿a cuánto era? 60 y 90. 60, 90 por 8.000 toneladas y 18.000 toneladas. Y eso nos da un CAT de 480 pesos eh, por año 2. Mm, peso tonelada año, sí, por tonelada, pesos año. Y el CAT nos da 720. Ahora, el costo total del sistema va a ser sumar lo que calculamos anteriormente. Sumar el CAC y el CAT. Y ese es el costo que nosotros podemos comparar. Este más este me da costo total de 16, 1,655 millones y decimales. Y acá lo mismo, sumamos este con este. Y eso nos da un costo total de 1,5 millones. Si se fijan por poco, este es menor. Este, este es menor costo. Por ende, el estándar B es el que se va a utilizar para la planta, o sea, para los 2 kilómetros de esta planta. Y ustedes tienen que hacer el mismo procedimiento para comparar este y este. Y se selecciona cuántos son el cambio estándar de cada tramo que va a minimizar el costo total. Eso. Cualquier cosa me pueden escribir a mi WhatsApp o al correo. Aunque soy más rápido viendo el WhatsApp. Saludos.